Bien. Entonces, como muy bien decía Martín, o sea, la transformación digital, lo único es, primero que es una revolución, digamos, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con la manera en que la gente actúa en general, no solamente con la programación, sino en la manera de actuar, que está pasando en la verdad a nivel de sociedad en su conjunto, y las empresas son una parte, digamos, de lo que está pasando, ¿no? Y esto, ¿cuándo sucede? Sucede no cuando una tecnología, como fue el caso de Internet, sino cuando 5 tecnologías se dan simultáneamente prácticamente, que son todo lo que es mobile, que tiene que ver con conectividad y tiene que ver con justamente el hecho de que la gente pues tenga ubicuidad, digamos, 24/7, es decir, que sepas quién es, dónde está y todo esto desde cualquier lugar y a cualquier hora. Entonces todo eso significa mobile, o sea que es bastante potente el concepto. Lo otro es el Internet of Things, que es la conexión ya no solamente de computadoras o de celulares, digamos, que son bueno, primero las computadoras era, si quieren, una conexión de la oficina con un computador central, o entre computadores o con la web, o los celulares, que es una cuestión personal, sino el Internet of Things ya lo que permite es la comunicación de distintos aparatos o máquinas, digamos, ¿de acuerdo? O componentes. Entonces, aumenta mucho más la conectividad con el Internet of Things. La otra tecnología base son las redes sociales. Y las redes sociales son muy importantes porque uno no le da mucha importancia, digamos, a veces como revolución, pero las redes sociales no solamente es que puedas contar tu historia en Facebook, sino las redes sociales implica un medio de expresión que se puede utilizar muchísimo para labores de marketing o para labores de interpretación de qué es lo que está pasando y qué es lo que está opinando la gente en general. Y a eso se le llama social listening. Y eso es muy importante, digamos, ¿no? Entonces, las redes sociales es muy importante para comunicar, pero también para escuchar qué cosa está pasando. Y ese escuchar qué cosa está pasando nos puede ayudar mucho a diseñar productos, diseñar campañas y diseñar una serie de cosas. Entonces, es un componente muy importante también de esas tecnologías. La otra tecnología base es el Big Data. ¿Qué cosa es el Big Data? Pues es una tecnología que nos permite un trabajo y manipulación de una gran cantidad de datos. Y de gran cantidad de datos en forma estructurada, por decirles en forma estructurada, es como viene una hoja de Excel, y en forma no estructurada, como puede ser una grabación, como puede ser una foto, como puede ser un video, ¿no? Entonces la capacidad de manipulación de esa data, de análisis de esa data y todo lo demás, es lo que entra dentro de Big Data. Y el otro elemento que es muy importante es el cloud, porque el cloud nos ayuda en sus distintas fases, digamos, a almacenar cosas que pueden ser muy grandes de almacenar en una computadora chiquita, las permite almacenar en computadoras gigantescas, digamos, o en gran baterías, en gran panales de computadoras, o nos permite también correr programas muy pesados justamente en estas bases centrales de múltiples computadoras o múltiples servidores, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, haciendo de esta manera, pues mucho más barato y más accesible el ingreso a la tecnología. Y esas son las 5 tecnologías base, digamos, que conforman la transformación digital. Ahora, luego comienzan a aparecer otras tecnologías adicionales, o que llamamos emergentes, aunque ya también comienzan a tener un nivel de madurez importante, como son la inteligencia artificial, que tendrá que ver, y ahora lo vamos a ver, con un tema de inteligencia, de replicar la inteligencia humana, pero en ciertos aspectos específicos. Todavía nadie puede replicar la inteligencia humana de una manera amplia. Entonces se dice que se replica de manera narrow. Entonces se replica en el lenguaje natural, se replica en la capacidad de visión, se replica en la capacidad de predecir, ese tipo de cosas, ¿no? O de analizar patrones, etc. El 3D printing, que es la capacidad de la impresión 3D, y que eso va a ayudar mucho en la transformación de la manufactura y la distribución. Y el blockchain, que como ustedes ya deben haber, no sé si eso todavía no han llegado a ver, ya lo vamos a ver más adelante en la siguiente sesión, pero lo que ayuda mucho el blockchain es justamente a poder interactuar personas en situaciones donde podría haber algo de desconfianza,
Entonces, cuando se necesita para esa desconfianza normalmente un tercero, el blockchain es una tecnología que permite hacerlo sin la presencia del tercero, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va a hacer una compra o una venta de una casa, muchas veces tiene un notario. El notario es ese tercero que ayuda a ver que la casa realmente le pertenezca al que lo está vendiendo y que el que está comprando realmente deposite la plata. Y eso lo hace el notario, ya sea el contrato. El blockchain permite hacer esa transacción sin el notario, con consiguiente ahorro de plata y con consiguiente ahorro de tiempo, ¿no? Y varias cosas de ese tipo. Y luego hay otras tecnologías que yo le llamo convergentes porque son una mezcla de las tecnologías anteriores, como son las tecnologías de robots, vehículos autónomos, drones, realidad virtual y realidad aumentada, que ayudan bastante también en los temas de transformación digital. Ahora bien, ¿por qué esta transformación digital pues, es tan importante, digamos? Es muy importante porque produce cambios a 3 niveles, ¿no? ¿Cuáles son esos 3 niveles? Uno es el nivel de productos, cuando, por ejemplo, gracias a la transformación digital, productos o servicios, ¿no? Cuando gracias a la transformación digital, yo en vez de vender un carro mecánico solamente, produzco un carro que me puede identificar dónde es que está fallando o si las llantas están más bajas o no están más bajas, ¿de acuerdo? O en el producto o servicio ampliado, cuando yo para comprarme ese carro puedo entrar a una página web o del celular y registrar, digamos, toda la información de lo que quiero y de esa manera hacer mi transacción de una manera mucho más sencilla. O mirar en redes sociales a ver cuál es la tendencia, digamos, que marca la moda y cosas por el estilo, ¿no? O sea, es decir, el producto puede ser un producto ampliado más enriquecido. O productos como pueden ser, pues, ropa deportiva con implantación de IoT, de fibra de IoT, que en función de cómo tienes la temperatura del cuerpo, pues te enfría o te calienta la fibra, digamos, que estás usando. En fin, todo eso son mejoras en productos o servicios. Pero también, y lo que me ha faltado ahí, que debería haberlo aclarado, es produce cambios también en procesos. O sea, yo los procesos que hago los podría cambiar, los podría automatizar o podría utilizar inteligencia artificial. O sea, podría automatizarlo utilizando lo que llaman RPAs o Robot Process Automation, que son maneras, digamos, de automatizar, que es leyendo, digamos, información y extrayendo información clave, como si leyera un contrato y extrajera la parte más importante del contrato, o leyera una póliza y pudiera sacar los números de la póliza o de la plantilla, digamos, donde me están dando toda la información, ¿no? O sea, como si leyera como un OCR mucho más inteligente. Bien, pero eso en los procesos también puede tener mezcla de inteligencia artificial, o sea, en el proceso en el cual yo lo que hago es fijar precios, pues ahora los precios los fijamos con la ayuda de inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Y lo otro son cambios en modelos de negocio, como los negocios de plataforma. Negocios de plataforma como por ejemplo el de Uber, que conecta usuarios con proveedores de servicio, ¿no? Y hay alguien que es una plataforma que está en el medio que los conecta. Pero a la vez que produce estos cambios, que pueden ser muy beneficiosos o muy atractivos, digamos, en la transformación digital, también nos presenta unos desafíos muy grandes. Estos desafíos vienen por el lado de la seguridad, como el caso del cybersecurity, por el lado del uso de datos, por el lado de la privacidad de los datos, ¿de acuerdo? También la parte de desafíos de tipo ético, ¿no? Porque en la parte de los datos puede haber unos datos sesgados, por ejemplo, hacia ciertos lados, y el tema está, porque claro, si yo cargo mi modelo de inteligencia artificial y comienzo a pasarle fotos de delincuentes, pues los delincuentes de repente pues me salen, en Estados Unidos me saldrán más negritos, ¿no? Entonces, oye, cuando yo veo una foto de un negrito y un blanco, diré, oye, ¿quién es el que probablemente sea delincuente? Entonces me diga, probablemente el delincuente sea el negrito. ¿Por qué? Porque está cargado de esa manera. ¿Por qué está cargado de esa manera? Porque la historia genera eso, pero eso puede generar un prejuicio. Entonces hay siempre esa discusión. ¿Hasta qué punto la estadística no te puede generar un prejuicio? Entonces hay un tema ético ahí. El otro tema ético es
Cuando, por ejemplo, un vehículo autónomo, pues tiene que decidir entre salvar a la bebita que está cruzando la calle con su cochecito o salvar a los que están adentro del carro, ¿no? Entonces, ese es lo que le llaman el dilema del tren, ¿no? Que supone que uno tiene un tren en el que tiene dos ramales en el tren. Y en cada ramal hay una persona amarrada a la vía del tren. Y uno tiene el mando. Y tiene que decidir a cuál de los dos mata. Entonces, ese es el dilema, ¿no? Entonces, son dilemas de tipo ético, de privacidad y también de ciberseguridad. Entonces, ¿qué impulsa la transformación digital? Lo que impulsa la transformación digital, por un lado, es el que la tecnología avanza de una manera exponencial. ¿De acuerdo? Y avanza de una serie exponencial es de una manera muy fuerte, ¿no? A tal punto que para los seres humanos se nos hace muy difícil de estimar esta velocidad de avance exponencial. ¿Por qué? Porque los humanos estamos muy acostumbrados a proyectar en términos lineales. Y lo exponencial hace que nosotros muchas veces sobreestimemos el corto plazo, o sea, pensemos que a corto plazo pueden pasar muchas cosas, y más bien subestimemos el largo plazo. O sea, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, imagínense que están en un estadio de fútbol y cae una gota en el centro del campo, y al segundo cae otras 2 gotas, y al segundo caen 4 gotas, y al segundo caen 8 gotas, y al segundo caen 16, y así sucesivamente. Les pregunto en cuánto tiempo se ahoga. En un estadio de fútbol, llámense el Nou Camp o cualquiera de ellos. ¿Alguien de ustedes me puede decir en cuánto tiempo se ahoga? En 30 segundos. Pues un poquito exagerado, pero digamos, se ahogan en unos cuantos minutos, digamos, unos 15 minutos o una cosa así, ya se ahogan. ¿De acuerdo? Por justamente la brutalidad que comienza con una gota, pero de 16 ya vas a 32, 64 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte lo que puede pasar en términos de exponencialidad. Ahora bien, todos estos temas de la exponencialidad, digamos, vienen en 3 leyes, que muchas veces de la cual la más típica es la ley de Moore. La ley de Moore habla de que la capacidad de procesamiento se duplica cada año y medio. ¿De acuerdo? Es decir, al mismo precio yo tengo el doble de capacidad de procesamiento de CPU o GPUs ahora al año y medio. ¿De acuerdo? Tengo el doble de capacidad. Algunos dicen al año, en fin, pero es más o menos al año y medio. La ley de Criders es que la capacidad de almacenamiento se duplica al mismo precio o cae a la mitad de precio. Y la ley de Butters es la capacidad de comunicación, la velocidad de transmisión. Es la ley de Butters la que justamente facilita que se pueda dar el cloud, porque la velocidad de transmisión cae, ahí creo que son inclusive cada 9 meses, cae a la mitad del costo. O al mismo costo aumenta al doble la velocidad de transmisión. Entonces esas son las 3 leyes de la cual la que normalmente se usa es la que normalmente se hace referencia es la ley de Moore, pero son 3 leyes distintas. Entonces, esta es la parte tecnológica, digamos, que facilita que se dé la transformación digital. Pero lo que realmente le impulsa, el que realmente lo jala, porque uno podría decir esto puede ser push por la tecnología. Lo que realmente genera esto es lo que realmente ha generado todas las transformaciones en la historia de la humanidad, que es el consumidor. Es un consumidor que siempre quiere que las cosas sean mejores, o sea, con más prestaciones, que las cosas sean más convenient, o sea, más fáciles de adquirir y de usar, y que sean más baratas, es decir, que el precio sea mejor. Entonces, lo que más quiere, al final de cuentas, lo que hace que esto se dé, es esa búsqueda del consumidor de conseguir cosas que sean mejores, más fáciles y más baratas. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Quién me dice qué cosa es eso que ven ahí? Eso que dice IBM, ¿qué cosa es? Un CPU. Debe ser la primera CPU, la primera computadora para la NASA, que del 60 y tantos. Puede ser. ¿Tú, Pancho?
Es un mainframe, por la pinta debe ser de los años 60 más o menos. Una mainframe. Es un disco duro. Es un disco duro de 4 megas. ¿Se imaginan? O sea, ni siquiera les entraba una foto. Es un disco duro de 4 megas de IBM. Ahí dice Data Processing Division. Y cuando uno mira la barbaridad, fíjense del año 70 al año 2007, 2008 más o menos, cómo ha variado en términos de cantidad de transistores del 4004, digamos, del 4004, digamos, de los años 70. ¿Ok? Con Pancho nosotros trabajábamos cuando estaba el 8086, ese tipo de transistores, digamos. ¿Ya? Ahora el Dual Core, que ni siquiera es el último, Dual Processor. Claro, parece que es una recta, pero la escala es una escala logarítmica. Y esto significa, fíjense, del año 71 al año 2016, si el 4004 tenía 2400 transistores, el Intel Skylake tiene 1750 millones de transistores, o sea, se ha multiplicado por 400.000 veces. Y eso es justamente lo que habla la ley de Moore, o sea, esa duplicación anual es lo que produce barbaridades como esta, ¿no? Ahora, eso se da en ciertas tecnologías como las que hemos ido hablando. Hay tecnologías que no han avanzado tan rápido, porque si todo hubiera sido así, ¿de acuerdo? Y nosotros decimos en el año 70 cuánto era la velocidad de un avión, hoy día pues los aviones tendrían pues la capacidad de volar mucho más allá de la velocidad de la luz y podríamos estar llegando pues mucho más allá del sistema solar, si es que hubiéramos seguido el mismo patrón de velocidad. Pero cuando vemos, por ejemplo, cuánto costaba un análisis de DNA en el 70 y cuánto cuesta ahora, pues claro, antes costaban billones y ahora cuestan unos cientos de dólares, digamos, hacerse el DNA, el análisis de DNA de cada persona, ¿no? Entonces, depende de las tecnologías, pero la tecnología digital en general es la que justamente ha producido esos cambios exponenciales que son tan salvajes y que van a seguir siendo tan salvajes en los próximos años. Entonces, la importancia está por las oportunidades que son muy grandes de servir a nuestros clientes, de desarrollar nuestros productos, de aumentar la eficiencia, o sea, los procesos, y desarrollar nuevos modelos de negocio. Pero también por los desafíos muy grandes. O sea, nos van a salir nuevos competidores, sean porque salen startups o sean porque salen competidores de negocios adyacentes al nuestro, porque también vamos a tener clientes más exigentes, o sea, ya un cliente que compró en Amazon comienza a ser más exigente en general, ya no solamente contra el competidor de Amazon, sino en general, con el banco, con el Estado, con todo el mundo comienza a ser más exigente. Y todo esto porque nos lleva a necesidades de inversión y de transformación en las empresas. Y lo otro que es muy importante de reconocer es que tarde o temprano va a tocar a todos los sectores y actividades. Entonces, si bien es cierto que es tecnología y banca, digamos, o finanzas, y tecnología y medios, los primeros en ser tocados, lo cierto es que esto nos va a tocar a todos. Este es, por ejemplo, un ejemplo en cómo era una página web de Wells Fargo y cuál era el servicio y los servicios que aplicaba un banco tan importante como Wells Fargo. Ahora, imagínense ese banco Wells Fargo, toda la cantidad de competidores que le han salido. Y esos son los competidores sobre las distintas partes de la página web. Son competidores, un montón de fintechs que han salido para distintos pedacitos del negocio que tenía Wells Fargo. Por eso dice unbundling of a bank, es decir, un banco que era una unidad integrada, ahora te comienza a competir en un montón de pedacitos, un montón de startups o un montón de competidores. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que antiguamente nosotros veníamos, y este es el tiempo y este es el cambio de los negocios, el cambio de los negocios ocurría de manera discrecional en el tiempo y de una manera pues más o menos suave. Hoy día lo que está pasando es que el cambio es un cambio continuo, que es la línea roja que ven ahí, es un cambio continuo
que se va dando a una velocidad más rápida del ritmo de velocidad que se seguía antes. Pero además, ese cambio ya no viene solamente de los competidores directos que tengo, sino que los límites, digamos, entre negocio y negocio cada vez son más grises, digamos. Y entonces los competidores me pueden salir por cualquier lado. Es decir, por decirles de alguna manera, a Ferreiros, si el día de mañana se da cuenta que su negocio, como nosotros lo hemos venido diciendo hace mucho tiempo, es la productividad de sus equipos, le pueden salir competidores, o le van a salir competidores como IBM, o como Accenture, o como nosotros, para las cosas de su negocio en sí. Aquí, por ejemplo, en esto que decimos que los competidores pueden venir por otro lado, miren esta cita, ¿no? Los bancos necesitan ser como Amazon o como Google, o sea, necesitan tomar en cuenta a Amazon o Google o morirán. Entonces dicen, oye, ¿y quién es el que hace esa declaración? La declaración la hace el antiguo gerente general del BBVA de España. Y después el BBVA de España, por ejemplo, hoy día tiene como gerente general a alguien que viene de tecnología. ¿De acuerdo? Esta es una curva que nos muestra, es una curva un poquito antigua, pero igual es muy ilustrativa, del Boston Consulting Group, que nos muestra el tiempo, ¿de acuerdo? Y nos dice, oye, ¿cuál es el impacto de la digitalización aquí? Y esto en función del momento en el que estamos, ¿no? Entonces uno dice, oye, el impacto de la digitalización es mucho más alto en la parte de media y mucho más bajo en la parte de energía porque es una industria regulada. ¿De acuerdo? O sea, por ejemplo, compañías como Hunt Oil tienen mucho menos impacto en el tema de transformación digital. Y es cierto que los medios han sido cambiados radicalmente. O el negocio de no solamente de medios, sino de media en general. O sea, el negocio de la música, por ejemplo, ha cambiado dramáticamente, ¿no? Luego el negocio de retail con Amazon cambia muy fuerte. Banca, telecom también cambia muy fuerte. Pero las empresas eléctricas comienzan a cambiar mucho porque comienza a haber mucha gente que comienza a trabajar ya en posibilidades de utilización de paneles solares para autogeneración para sus propias casas, digamos, y vender los excedentes y comprar los faltantes hacia un sistema general, digamos, interconectado. Entonces, todo eso trae una serie de cambios potenciales, digamos, a la vuelta de la esquina, ¿no? En todos los negocios. Y healthcare, por ejemplo, que acá aparecía también bajo, se imaginan todos los temas de digitalización que hay en healthcare, en la conexión que hay de las provincias lejanas o remotas con los bancos centrales, ¿no? Y todo lo que es telemedicina y todo lo que hay de los avances en healthcare, de los análisis de Watson con el cáncer. O sea, es decir, a final de cuentas, lo que vemos es que estas curvas terminan siendo curvas ridículas. Alguien está con tengan cuidado con sus micros, apáguenlos cuando no estén interviniendo. Entonces, como les decía, ¿no? A final de cuentas, claro, uno puede haber hecho en algún momento una curva y predecir cómo iba a darse, pero hoy vemos que en todas las industrias está metida la transformación digital y los que han visto los ejemplos que les mandé pueden haber visto ejemplos en distintas industrias. Eso es lo que es transformación digital, ¿de acuerdo? Y para eso venía la conversación anterior de la innovación y todo lo demás, para terminar, oye, esto es transformación digital. Y una de las cosas que produce la transformación digital es lo que se llama la densidad digital. ¿Qué cosa es la densidad digital? La densidad digital es la densidad de los datos, la cantidad de datos que hacen que el mundo offline, que es el que normalmente vivimos, se parezca más al mundo online. Esto ha pasado de una manera casi inadvertida y de una manera muy simple en el negocio de la música, porque claro, uno dice, oye, la música, a final de cuentas, la puedo grabar digital. Entonces, lo que era offline, que era un disco, lo registré online en la grabación de la música y la transmití y me olvidé del artículo del portador físico que era el disco o el CD.
y la comencé a transmitir, simplemente transmití los bits y ya no transmití el portador. Entonces lo convertí completamente, ese negocio, digamos, o ese portador, en esto es como teletransportar a las personas, pero teletransporté la música. Ahora, independientemente de eso, entonces de lo que se trata es justamente de la capacidad de generar información suficiente. Cuando yo genero mucha información, yo puedo de alguna manera replicar lo que tengo físicamente, replicarlo digitalmente. ¿Qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, en construcción se trabaja con lo que se llama BIM, que es Building, no me acuerdo la I que significa modeling, ¿ya? Y que es la capacidad que uno tiene de mirar en 3D el desarrollo de las construcciones. Entonces, en 3D uno mira los planos y los mira en 3D. Entonces, ya no solamente los planos que genera el AutoCAD y todo lo demás, que lo genera en plano dimensional, sino los lleva a un tridimensional, que lo podemos ver en una pantalla o lo podemos ver en una sala acondicionada para que se vea el tridimensional. Y se puede ver además en lo que le llaman 4D, que es cuando le pones la variable tiempo y vas viendo en el tiempo cómo se está construyendo el edificio. Pero puedes ver detalles como interferencias en los planos. Es muy importante, entra el plano de las estructuras, pero después está el plano del cableado eléctrico y a veces no se dan cuenta y el cableado eléctrico pues choca con las estructuras. O se dan cuenta y había una baranda que pasa alrededor de la escalera y entonces no te deja subir. Entonces, cosas de ese tipo que te das cuenta cuando ves el plano en 3D. En fin, pero esto solamente para decirles la importancia de cómo la digitalización acerca los mundos offline, al mundo online. Y para que se den cuenta de la cantidad de data que se puede generar, miren la cantidad de data que van a generar los vehículos autónomos. Los vehículos autónomos van a generar 4.000 gigabytes por día, cada vehículo. Y esto viene pues en varias partes, ¿no? Siendo uno de los mayores generadores las cámaras que tienen, pero también los LIDARs. Los LIDARs son una especie de radares que van a tener los carros autónomos, que en el caso del Waymo lo llevan en la parte de arriba y que es lo que les permite tener ese panorámica, digamos, de detalle, digamos, de lo que viene alrededor de él. Entonces, si nosotros comenzamos a ver cómo ha sido la generación de data, ¿de acuerdo? Que es la Digital Density, que lo ven en el eje este de la CIS, y en el tiempo, nosotros vemos que la generación de datos ha ido creciendo de una manera explosiva. Y fíjense, en este caso en la industria de los autos, en los años 80 o en los años 85, el que generaba los datos eran las compañías. Sea porque generaba en el back office, como les decía, en el back-end, como les decía, cuando generaba, por ejemplo, los diseños de los carros o los robots o la fabricación de los autos, o cuando generaba porque le metías partes ya al auto, digamos, en los años 85, y le metías computadoras y cosas así al auto. Entonces, todo esto generaba bastantes datos, ¿de acuerdo? Pero lo que ocurre es que en el año 2000, las casas comienzan a tener computadoras personales que comienzan a hacer sus compras o sus análisis de a dónde ir a ver la propiedad y todo lo demás por medio de simplemente la computadora. Y entonces esto comienza a generar mucha más información que la que generaba la misma fábrica o las mismas pequeñas adaptaciones que se le podían haber metido al auto. ¿De acuerdo? Comienza a generar mucho más. Pero esto comienza a explosionar más todavía cuando a partir del 2010 la gente comienza a utilizar mucho más sus celulares. Y entonces utilizan sus celulares ya no solamente para comprar el auto, sino para cosas como el Waze. Y entonces asociado al vehículo, o cosas como el Uber, asociado al vehículo comienza a haber una transmisión de datos pues mucho más potente. Y claro, cuando de la gente llegamos a las cosas o al Internet of Things, cuyo ejemplo representativo viene a ser el vehículo autónomo, pues la cantidad de datos que se puede generar es muchísimo mayor. Esto lo podemos ver también en los supermercados, en la industria del supermercado. En la industria del supermercado,
Inicialmente en el año 73, por ejemplo, estaba el código de barras. El código de barras permitía, o después en el año 91, los EDI, o sea, el código de barras, perdón, permitía comunicar la caja del cajero del supermercado con el que tenía el sistema que miraba el inventario del supermercado. Entonces permitía decir, oye, descargaba de los inventarios y veía cuándo me faltaba y cuándo tenía que hacer el pedido. El EDI, Electronic Data Interchange, lo que permite es conectar a ese supermercado con su proveedor. Y entonces le mandaba una señal cuando el inventario estaba abajo y le decía, oye, ¿sabes qué? Tienes que traerme, mandarme un camión. Pero luego desde el 96 comienzan a tener las casas, comienzan a tener la capacidad de hacer pedidos a los supermercados. Y en el año 2007 ya pasamos a tener los pedidos por celular. Y entonces esto, que en las casas ya se daba, comienza a ser mucho más explosivo. Pero desde el año 2015 más o menos, y aunque todavía la tecnología no termina de asentarse, comienzan a aparecer los aparatitos que simplemente te permiten a ti marcar y hacer el pedido, digamos, automático, ¿no? O los refrigeradores, en los cuales, según cómo vas sacando los refrigeradores, cuando ya quedan un poquito desabastecidos de cerveza o de leche o de alguno de los otros productos, simplemente el refrigerador se da cuenta y le hace el pedido directamente al supermercado. ¿De acuerdo? Y eso viene a ser el Internet of Things. ¿Ok? O irá evolucionando todo esto para que los frascos se den cuenta cuando ya están vacíos. Y cuando estén vacíos en los frascos que tú hayas autorizado, te pedirá el replenishment automático. Entonces, todo esto lo que nos permite, por ejemplo, es lo que se llaman los digital twins, ¿no? A la izquierda, ¿qué tenemos? A la izquierda tenemos un motor o dos motores, digamos, en una fábrica reales. Entonces, antes de decidir qué cambios hago en el motor, digamos, para, por ejemplo, ver cuál debe ser la mejor velocidad de trabajo o la manera más eficiente de utilizar el motor, yo tengo un digital twin. ¿Qué cosa es un digital twin? Es un mellizo digital, que significa que es el mismo motor, pero puesto de forma digital, es una reproducción, que me permite a mí simular cosas aquí. Entonces, sin tocar el motor, sin tocar el flujo de producción, sin tocar el flujo de lo que esté haciendo ese motor o esa bomba, yo aquí trabajo, hago los cambios y hago las simulaciones y veo cuáles son los valores a los cuales debería operar. Y definiendo esos valores que debería operar, me voy y ya en la pantalla, digamos, o en los mandos propios de los motores, hago los cambios para que opere a esos niveles. ¿De acuerdo? Eso es el Digital Twins. Eso se usa mucho en un montón de cosas. O utilizo también Digital Twins para ver, para desarmar, digamos, también las piezas y ver qué cosa es lo que tengo que reparar o cosas por el estilo. Pero todo eso, ¿qué cosa es? Fíjense, es el mundo físico que se lleva a un mundo online. ¿Y eso por qué? Cada vez tenemos más capacidad para tener la reproducción en datos, ¿de acuerdo? De ese mundo real. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo un comentario, Hugo. O sea, Sí. medio pregunta, medio comentario. Porque cuando se habla de transformación digital, siempre está el tema detrás del crecimiento exponencial, ¿no? Que obviamente debe tener un techo, me imagino, ¿no? O sea, no creo que podamos hablar de un crecimiento exponencial siempre. ¿Por qué? Mi opinión, que el crecimiento por transformación digital tiene como... se basa como en un paradigma, en dos ideas principales, que es que la facilidad de transmitir la información y la facilidad de procesar la información fuera de las personas, ¿no? Y eso es algo que, claro, se da en el siglo XX, pero no, o sea, todo lo que estamos viviendo ahorita es la consecuencia de ese cambio que antes no se podía hacer en la historia de la humanidad. Y tiene, o sea, genial, se pueden hacer todas estas cosas, pero no creo que tenga un crecimiento ilimitado para siempre. O sea, llegas a barreras eventualmente, ¿no? O sea, estamos aplicando simplemente cosas que antes no se podían por este desarrollo tecnológico, por así decirlo. Claro, pero imagínate, tú dices ahorita
o sea, todo tiene una velocidad. Imagínate, los transistores, tú puedes decir, oye, no, yo creo que ya los procesadores llegaron a un nivel y ya las computadoras ya comienzan y se siente, y efectivamente se ve que ya las computadoras comienzan a aumentar su velocidad de procesamiento ya en un periodo un poquito mayor. Pero a la vuelta de la esquina está la computación cuántica, que le va a meter una adrenalina tremenda a todo lo que es capacidad, velocidad de procesamiento y capacidad de procesamiento. Porque claro, es cierto lo que tú dices, o sea, al final de cuentas tú dices, oye, bueno, sí, los transistores y todo lo demás comienzan a ser mayores y hay más velocidad y tal, pero claro, el consumo de energía de los panales, enjambres de servidores que tiene Amazon y que tiene Google y que tiene todos estos, es enorme. Pero, pues viene la computación cuántica, ¿no? Entonces, lo que podría de alguna manera decir, oye, ya estamos llegando a un límite, pues ¡pum!, pega un salto adicional. Entonces, ¿cuál es el límite? Es bien difícil saber. Entonces, yo creo que por lo menos nosotros no vamos a ver, o sea, es decir, yo creo que es la historia de la humanidad. La historia de la humanidad ha sido permanentemente, seguir evolucionando y seguirse desarrollando, ¿no? Y vivimos ahora una etapa, una de las etapas más bonitas, digamos, en términos de potencial de transformación, ¿no? Indudablemente debe haber sido muy bonita la época en que se descubrió América, ¿no? Por el potencial de transformación. Pero hoy vivimos una época así, ¿no? Una época donde podría acabarse el hambre en el mundo, donde podrían resolverse un montón de cosas. Pero a la vez también la estupidez humana hace que muchas de las cosas que se podrían hacer no se hacen de la manera correcta. Pero ese es otro tema y esa es otra discusión. ¿Qué más? ¿Más preguntas o más comentarios? ¿Está claro hasta acá? Sí. Sí. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la transformación digital? Pues las consecuencias son mayor eficiencia, que lo entendemos, personalización, ¿de acuerdo? Las cosas se pueden hacer más personalizadas, o sea, yo puedo hacer lo que se llama mass customization, o sea, es más fácil, digamos, hacer las cosas individuales para cada uno, o sea, imagínense con una 3D, yo ya no tengo que hacer cosas en serie, ya simplemente le cambio el setup porque cambio la línea de código nada más. Le digo, oye, ahora haz este modelo, ahora haz este otro modelo, ahora haz este otro modelo. Y todos pueden ser personalizados. Y todo es digital. Luego cambia el zero moment of truth, o sea, se crea un momento cero de la verdad y para mí se crea también un cuarto momento de la verdad. Entramos en una etapa de desintermediación, entramos también en algo muy parecido, pero que es un poquito distinto, que es la deconstrucción de la cadena de valor de los negocios. Entramos en los negocios de plataforma, en nuevos ecosistemas y en lo que es el sharing economy. Esos son los cambios que yo creo que entramos y me he faltado por ahí, podría haber puesto también en el crowdsourcing y el crowdfunding. De estos conceptos, ¿ah? Mayor productividad. Mayor eficiencia, mayor productividad. ¿Alguno más que se les ocurra a ustedes? ¿Ninguno? ¿Alguno que no entienda, que quieren que les explique? El zero moment of truth. Ya, ese es uno. Otro que quieran que les explique. La desconstrucción de la cadena de valor. Otro que quieran que les explique. ¿Los demás están claros? Nuevos ecosistemas. Sí, los demás están claros. Ok. ¿Y ahora cómo se borra esto?
Era con clear. Entonces, clear drawings. Ya está. Entonces, los momentos de la verdad eran lo siguiente, fíjense, esto lo puso de moda la gente de Procter & Gamble hace muchos años y dijo, oye, hay 3 momentos de la verdad. No solamente es el momento de la venta y de la compra, sino el otro momento de la verdad. O sea, el momento de la verdad, el número 1 es cuando te venden el producto, es decir, cuando el producto te lo vende un vendedor o cuando el producto lo exhiben en una estantería y entonces lo ves. Ese es el momento 1 de la verdad. ¿De acuerdo? Y es bien importante. El momento 2 de la verdad es cuando tomas la decisión de comprar el producto. Y el momento 3 de la verdad es cuando usas el producto, cuando lo experimentas. Esos son los 3 momentos clave y tienes que ser bueno en esos 3 momentos. Y tienes que recoger información de cómo te está yendo sobre los 3 momentos de la verdad. Pero ahora aparece un primer momento de la verdad, que es el momento 0 de la verdad, que es antes de la venta, viene la búsqueda de información. ¿Cuántos de ustedes han comprado cosas últimamente, desde una casa hasta una cosa más chiquita, y lo primero que haces es buscas en internet? Oye, me quiero comprar un estuche para mi cámara. Entro por internet y veo, oye, ¿qué estuches buenos hay para cámaras? O a veces me encuentro con la información, porque estoy viendo en Facebook y veo que alguien está usando ciertas cosas. Y entonces veo y me provoca. O sea, la primera parte viene la búsqueda. O entro a Google y comienzo a buscar, oye, ¿cuáles son buenas cámaras? O buenos lentes, o buenos mouse, o buenos paquetes de viaje. O entro a los buscadores, digamos, o los a los bookings y a todas estas cosas y comienzo a ver cuáles son los buenos paquetes de viaje, sitios para viajar, sitios que se recomiendan, destinos importantes. Es decir, el momento 0 es el momento de la búsqueda, que antes no era tal cual. Antes uno llegaba y no tenías tanta información a la mano. Lo podías hacer, pero no era tanta información a la mano. Hoy día hay muchísima información a la mano y hay que estar. Por eso es tan importante estar en los SEOs. ¿De acuerdo? Y toma un tema muy importante lo de la búsqueda. Y el otro tema que es muy importante, con esto de las redes sociales y tal, antes podía haber un poquito de chisme. ¿De acuerdo? Antes podía haber un poquito de chisme después del uso y le podías comentar a un grupo chico de tus amistades, digamos, de que el producto era muy bueno, que el producto era una porquería. Pero ahora hay un momento 4 que es muy importante, que es la difusión, porque con mucha facilidad puedes crear y difundirle a mucha gente cómo ha sido tu experiencia. Y hay casos, pues, un poquito ya graciosos, ¿no? O sea, como este pata que creo que US Airlines le malogró la guitarra y el pata compuso su canción de Me rompieron mi guitarra, ¿no? Y tuvo no sé cuántas vistas y todo lo demás y después tuvieron que compensarlo, ¿no? O el caso de no sé qué aerolínea que la aeromoza le pegó al chino o cómo fue la cosa y también se hizo todo un tema de difusión muy grande, ¿no? En fin, entonces ya los momentos no solamente la venta, la compra y el uso, sino muy importante estar presente para la búsqueda, es decir, la generación de contenido es muy importante para que la búsqueda te encuentre. Y lo otro muy importante, esa generación de contenido genera muchas veces difusión, porque no solamente es tu contenido, sino el contenido que puede generar la gente sobre la experiencia de tu producto. Eso es sobre el 0 moment of truth. El otro que me habían pedido era la deconstrucción, ¿no es cierto? Entonces, aquí ¿qué les puedo contar? Tradicionalmente las empresas han buscado la competitividad a través de integrarse, o sea, lo que se llaman los costos de transacción y las economías de escala. Es decir, ¿qué significan los costos de transacción? O sea, que entre una etapa de la cadena de valor y la otra era más fácil que estuvieran dentro de la misma compañía de que tuviera que ponerme de acuerdo con otra compañía distinta. Porque ponerme de acuerdo se hacía complejo. Entonces era mejor que sea algo habitual, algo dedicado. Lo dedicado era importante, lo dedicado tenía un significado de eficiencia. Entonces era lógico que yo, por ejemplo, que era un fabricante de gaseosas, tuviera integrado de repente mi fabricación o mi soplado de las botellas, por ejemplo. ¿De acuerdo?
o que yo, si hacía polos, también tuviera mi marketing y también tuviera mis vendedores. Pero ¿qué es lo que ha pasado? O si yo, por ejemplo, era alguien que estaba en el negocio de las telecomunicaciones, yo tuviera desde las redes de telecomunicación, los sistemas, digamos, que hacían posible que la telecomunicación, o sea, los que conectaban, digamos, unos números con otros números, lo que hacían posible que la comunicación se dé, y de repente también era el mismo que fabricaba los aparatos de comunicación y lo que aplicaban los paquetes de uso de la comunicación. Entonces, los costos de transacción han disminuido notablemente con la tecnología. O sea, es muy fácil hoy día ponerte de acuerdo con otro o transar con otras personas. Fíjense ustedes, hoy día con la tecnología, antes si yo quería ponerme de acuerdo con alguien en Corea, tenía que mandarle un correo o un telex, con lo limitado que podía ser la información que le podía mandar en un telex. Tenía que mandarle los planos por mail, después por fax. Hoy día fíjense con qué facilidad le puedo mandar los planos, los pantones de colores, qué fácil es mandárselo. Entonces, todo esto acá hace que sea mucho más fácil, digamos, trabajar con distinta gente. Y entonces a ese fenómeno se le llama deconstruction. Aquí lo pueden ver en el caso que les decía de, en un caso general, ¿no? Yo tenía los proveedores, tenía los consumidores y tenía mi empresa. Entonces, el deconstruction lo que dice es, deconstruction me permite que yo todo lo que normalmente tenía ventajas de tener la empresa grande, pueda tener pequeños bloquecitos dedicados al trabajo e integrados entre sí, así sean compañías distintas. ¿De acuerdo? Compañías más especializadas. Ese es el concepto del deconstruction. Yo puedo tener compañías especializadas en una parte, en un nicho, o sea, en una parte de la cadena de valor, desde el comienzo de la cadena o en el final de la cadena, y de repente en ciertos nichos. En este nicho, en este nicho, en este nicho. ¿De acuerdo? Y esto se podía reconfigurar y configurar como quisiera. Al final de cuentas, lo que podía pasar es que de repente aquí, por economías de escala, los tuviera juntos, pero de repente aquí, más bien por lo que se llama innovation driven, o sea, porque tengo que estar haciendo mucha innovación, los tendría mucho más especializados todavía. Y esa sería mi nueva cadena de valor. Ya no solamente una compañía, sino una compañía, 2 compañías, 3 compañías, 4 compañías, y acá 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 compañías donde antes había una sola compañía. ¿De acuerdo? Ahora, alguien me podría decir, oye, no, esto de acá en realidad era un sector, y el sector estaba compuesta por estas compañías, digamos, o sea, o por un entramado. Pero lo que es importante es que entendamos que este scale effect de repente puede haber ido más allá de la compañía original y puede irse a varias compañías, pero tenemos reconfigurados estos de aquí, que ya no solamente es una compañía como se veía integradamente, sino varias partes, ¿no? Imagínense una compañía como una compañía de periódicos. Antes tenía la parte de la impresión, era de la misma compañía de periódicos. Hoy día la impresión es digital y puede ser propiedad ya no de la compañía de periódicos, sino la parte digital puede ser ya propiedad de cada uno de los que hace su nota de edición. Y más bien, o de repente tienen una plataforma para todos sus editores. Y todos trabajan sobre esa plataforma, sobre ese software. Inclusive puede ser no solamente mi compañía, sino para otras compañías. Pero al final de cuentas puede ser que mis medios y mis vehículos de salida sean un montón de otras compañitas que revenden o empaquetan o lo que se llama curan la información. Por ejemplo, en el negocio de telecomunicaciones, ¿no? El network provider, el proveedor de la red de comunicación, tiende mucho a que sea un monopolio, porque es sensitivo a la escala. Luego están los que son los fabricantes de los teléfonos. Son otras compañías, ya no son las mismas. Antes el que te vendía el teléfono era el mismo que tenía las líneas de transmisión. Y el operador era el mismo también. Ahora el operador es otro.
El network provider es una compañía X. El operador es Telefónica, Claro, AT&T. Pero ya los celulares ya no son AT&T. Los celulares son iPhone, Samsung, LG, etc. Y los servicios que se dan, ya está bien, estará el servicio de hablar por voz, pero también está el servicio Skype, está WhatsApp, está Zoom, por el que estamos ahora. Y esto es porque es más innovation driven, está más cerca al consumidor y tiene mucho más especialización. ¿Estamos hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Quedó claro lo del tema del deconstruction? Sí. ¿Sí? Entonces, esto es una cosa que es muy importante, porque entonces la competencia comienza a ser, en algunas etapas, en algunas partes, mucho más de escala, ¿de acuerdo? Y otras mucho más finita, pero en general los sectores comienzan a romperse o a poderse romper. Entonces, donde antes para competir había que ser muy grande, las barreras de entrada caen porque uno comienza a ser más especializado. Entonces, si se acuerdan el ejemplo que les enseñaba del banco, ese banco Wells Fargo compite ahora con un montón de gente porque cada uno trabaja en una partecita de la cadena de valor. Llegó un nicho probablemente o para un segmento específico. Entonces, todo eso facilita más la entrada de competidores y hace un mundo mucho más rico, digamos, de competencia, ¿no? Pero eso es una cosa. Por otro lado están los modelos de plataforma, que son modelos que conectan oferta y demanda. Y ahí, los modelos de oferta y demanda han existido siempre. O sea, díganme un modelo de oferta y demanda, de conexión de oferta y demanda que ha existido desde hace años, antes de que exista la parte digital. ¿Se les ocurre algún negocio de oferta y demanda? Los mercados. Los mercados. ¿No es cierto? Oye, el mercado persa, el mercado inca, el mercado de tal existía pues hace N años. Y eso conectado a oferta y demanda. Venía la gente los fines de semana, traía su mercadería, venía la demanda, venían los pobladores y compraban y se retiraban a sus pueblos. Modelo de tal. ¿Cuál es la diferencia con la plataforma digital como Amazon? Que ahora el costo marginal es prácticamente cero. ¿Qué significa eso? Yo agregarle a Amazon 10 proveedores más me cuesta casi cero. Y agregarle 20 consumidores más me cuesta prácticamente cero. Antes, o en los físicos, como puede ser un mall, agregar más proveedores tenía que agregarle espacio de tiendas. O sea, no era un costo cero, tenía que agregarle infraestructura para tener más proveedores. Y si agregaba la demanda y aumentaba la cantidad de gente, tenía que aumentar los espacios, las áreas comunes, los estacionamientos y todo lo demás. Cuando yo trabajaba, por ejemplo, si nosotros trabajamos con una empresa de hoteles, agregar ofertas significa agregar cuartos, agregar camas, agregar ese tipo de cosas. Y si yo quiero agregar demanda, tengo que agregar oferta para poder satisfacer esa demanda. Fíjense, por ejemplo, Airbnb. Airbnb, ¿cuánto le cuesta agregar oferta? Casi nada. Simplemente alguien más se registra y registra su departamento o su casa, ¿de acuerdo? Para alquilarlo para Airbnb. Y la demanda, pues simplemente se va metiendo más demanda y hay que cuidar de ir teniendo más oferta. ¿Pero cuánto le cuesta eso? Nada. Es decir, el costo marginal, el costo de incrementar eso es prácticamente cero. Entonces yo lo que tengo son mis costos fijos, pero una vez que cubrí mis costos fijos, que son mis costos fijos, ¿cuáles son? Los programas, por ejemplo. Mis costos fijos son haber hecho popular mi sistema, haber convertido mi sistema en casi un estándar. Esos son mis costos fijos. Operarlo. Pero una vez que ya tengo eso, prácticamente cero. Salvo que tenga que aceitar la oferta o aceitar la demanda para ir consiguiendo más y más y más y más tamaño. Porque es una guerra contra el tamaño. Pero mi costo en realidad es prácticamente cero, digamos. Lo otro, tengo gran escalabilidad, o sea, puedo crecer con mucha facilidad.
Y luego no tengo fronteras, o sea, yo con mi plataforma tengo mucha facilidad para llevarla a cualquier lado y 24/7. Amazon puede venir acá al Perú, sí. Si quiere venir acá al Perú, bueno, lo puede hacer trayendo proyectos de Estados Unidos, pero si quiere comenzar a llevar productos peruanos, pues con un poquito de infraestructura, y ya tiene todo su sistema, digamos, que es lo más caro de Amazon, sirve para hacer las compras acá en Perú y desde Perú. Y 24/7 siempre. Entonces, un tema muy importante es entender que las empresas más grandes de la actualidad son modelos de red. ¿Por qué? Porque se producen lo que se llaman unos círculos virtuosos que inclusive pueden llegar al caso del winner take all, es decir, el ganador se consume todo. ¿Cuáles son esos círculos virtuosos? Por ejemplo, si nosotros pensamos en Uber o pensemos en otra plataforma, si quieren, que es una plataforma un poquito más antigua, que es Windows. ¿De acuerdo? ¿En qué quisiera desarrollar una persona su aplicación? ¿En Windows o en otro sistema operativo? Windows, ¿Por qué en Windows? porque ya lo tiene todo el mundo. Pues. Porque todo el mundo compra Windows. Y si yo me quiero comprar una computadora, ¿con qué sistema operativo me lo voy a comprar? ¿Con Windows o con otro sistema operativo? Bueno, desgraciadamente con Windows, ¿Por qué con Windows? porque ya viene con, o sea, todo el mundo usa Windows. Bueno, una puede ser porque todo el mundo usa Windows y por lo tanto puedo intercambiar documentos de Windows con más facilidad. ¿De acuerdo? Otra porque la gente como usa Windows ya está acostumbrado a los programas de Windows. Pero la otra cosa importante es porque tiene más programas. Windows tiene más programas. Entonces noten cómo hay ese círculo virtuoso. Yo tengo más desarrolladores porque los desarrolladores se van a donde hay más usuarios. Y yo tengo más usuarios porque los usuarios se van a donde hay más programas desarrollados. Uber. Si yo soy un chofer, ¿con qué empresa me gustaría trabajar? ¿Con Uber o con Lyft? ¿O con Taxi Seguro? Con Lyft. El enamorado de Ale trabaja en Lyft. ¿Con Uber o con Taxi Seguro? ¿O con Taxi Digital? ¿O con cuál me gustaría trabajar? Con el que le garantice clientes, que tenga más clientes, usuarios. ¿Y quién tiene más clientes? Uber. Uber. Y si yo soy cliente, ¿qué aplicación me gustaría tener? Uber. Uber. ¿Por qué? De mejor costo. Puede ser la de mejor costo, Porque puede ser la de mejor costo, pero ¿qué cosa es una de las cosas que voy a buscar? Disponibilidad. Disponibilidad de taxis. Disponibilidad de taxis. ¿Y quién va a tener más disponibilidad de taxis? Uber. Entonces notan el círculo virtuoso. O sea, yo quiero tener Uber, porque tengo más gente. Y yo como tengo más gente, tengo más taxis. Y como tengo más taxis, doy el servicio más rápido. Por lo tanto, la gente también se va a Uber. Entonces el círculo es virtuoso. ¿Estamos? Por eso la carrera, tan importante por ser el más grande. Por eso una de las cosas por las cuales les cuesta tanto ser rentables es porque le meten mucha plata a tratar de que los taxis quieran estar ahí o la gente quiera estar ahí. Entonces, oye, ser siempre el líder, porque claro, con el costo, en el caso de Uber, no hay mucha diferenciación. Entonces, con el costo más bajo, lo pueden erosionar. Entonces, tienen que subsidiar. Pero básicamente la lógica es la que les he dicho, ¿no? La lógica es esa, ¿no? O sea, si yo tengo taxis, me voy a la plataforma donde tenga más consumidores. Y si soy un consumidor, me voy a donde me atiendan más rápido, que es donde tengo más taxis. Entonces eso se da un círculo virtuoso. Ahora, ¿qué pasa? Que a veces las plataformas se perforan, ¿no? Y una de las razones por las que se puede perforar es porque, por ejemplo, si es que es fácil tener más de una plataforma.
Y eso es lo que pasa, los taxistas no tienen que ser exclusivos de Uber, ni las personas exclusivas de Uber. Entonces eso hace que para mantenerte, retenerte, como tu costo de switch es bajo, te tengan que dar promociones. Y eso les cuesta mucho, digamos, a compañías como Uber. Pero vamos, por ejemplo, a otra cosa como Amazon. Amazon, ¿qué tiene? Amazon es otro negocio de plataforma. Entonces, los proveedores están en Amazon porque Amazon tiene mucha gente que les compra. Y la gente les compra a Amazon porque uno entra a Amazon y encuentra todo. Ahí sí el costo de switch es más difícil. Porque la gente no entra y busca Amazon y busca todo lo demás. A la gente le gusta la simpleza de entrar a un sitio y ahí definir todo. Entonces la gente es muy leal a Amazon, muy fiel a Amazon. Entonces los proveedores tienen que estar en Amazon y aceptar las condiciones de Amazon. Por eso es que Amazon tiene un modelo de winner take all más fuerte. Y así todo, también florecen otros, ¿no? ¿De acuerdo? Pero esos son los círculos virtuosos que se dan en los modelos de reto de plataforma. Y claro, lo que te dicen es que los negocios de plataforma tienen un crecimiento exponencial, mientras que el modelo lineal, el modelo pipeline, no de plataforma, sino el modelo de cadena de valor normal, tiene un crecimiento lineal. Entonces se habla de que muchas veces los modelos de crecimiento de plataforma, pues se los van a comer en captura de valor. Y que una de las cosas que tienen que hacer los negocios de pipeline es entrar a combinar su negocio de pipeline con plataforma. Es decir, por ejemplo, Walmart, ¿qué tiene que hacer? Seguir potenciando muy fuerte su negocio de plataformas, es decir, su negocio online. Es decir, no solamente vender lo de Walmart, sino vender lo de otras tiendas también, de repente. O decir, yo tengo mi negocio online, que es una plataforma para muchísimos fabricantes. Pero en fin, esas son las discusiones que hay. Pero tengo que entrar a ese mundo online que me junta proveedores con clientes. Hugo. Sí. Hay una consulta. Yo la vez pasada estaba pensando que el modelo que usan los supermercados ahora, en realidad se ayudan de un pedido digital, pero si tú ves quiénes arman el pedido, hay chicos que junto con los clientes tienen su carrito y van poniendo lo que la persona ha pedido, ¿no? Entonces, al final vendes más, pero es más costoso, ¿no? Si la persona viene, la persona escoge sus cosas, va, paga en la caja y ya está. Lo otro es que tienes que tener una persona para que arme. Entonces, a mí no me parece particularmente la mejor manera de ir en digital. O sea, lo ideal sería que salgan los pedidos de almacenes especializados, digamos, como pequeños Amazon, que se haga más al por mayor o más con algo de robots o ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Lo que hacen, por ejemplo, lo que hacen algunas compañías de plataforma, entre las compañías de plataforma hay una compañía que es exitosa. No todas las compañías tienen éxito en plataforma porque algunas se quedan atrapadas a la mitad. Hay una compañía de plataforma que lo que hace es, así como Uber trabaja con gente en su tiempo libre, esta compañía trabaja con gente en su tiempo libre y es esa gente que trabaja en su tiempo libre la que va y hace las compras. Hace las compras y se las lleva a la casa. Y entonces eso sí le sale bastante económico. Y hace las compras no solamente en una tienda, sino en varias tiendas. Entonces tú pides... No sabía que hacían eso, sino que sí. Yo veía entonces tú que dices, por ejemplo, esta compañía, tú dices, oye, yo quiero que me compres en Fruit Fair tal cosa, en Plaza Vea tal cosa, en Laichung o como se llame tal cosa, y que me lo traigas. Tipo Rappi, digamos. Como Rappi, pero es una persona que te hace las compras en varios sitios. Claro, pero no es lo que están usando, por ejemplo, al menos pasa en Estados Unidos. Hay una compañía que se llama, que en Estados Unidos que hace eso. Ah. Esos no son modelos distintos. ¿Ok?
Sí. Entonces, claro, siempre los modelos hay que ver cuánto cuestan las cosas, o sea, porque de repente, pues la planchada te sale peor que la camisa, ¿no? Esto era para decirles cómo son las compañías más grandes del mundo, ¿no? Fíjense en los años 80, 90, 2000, 2010, 2018, cómo va variando, ¿no? En los años 80, pues había muchas compañías ligadas al petróleo, industriales, y una compañía tecnológica importante, una de telecomunicaciones. En los años 90 fue la época del boom de los japoneses. En los años 2000, pues tenemos algunas de tecnología, Microsoft e Intel, Cisco, pero tenemos una cosa mucho más variada, ¿no? Está General Electric, es una de telecomunicaciones, está Walmart, otra de telecomunicaciones, una petrolera, otra de telecomunicaciones, habían varias de telecomunicaciones y algunas de tecnología, en fin. En el año 2010 tenemos compañías de petróleo, ¿de acuerdo? De tecnología, ICBC no sé cuál es, Walmart de retail, de banca. ICBC es un banco, ¿no? El banco chino. BHP Billiton de minería, un banco de petróleo, de tecnología. Pero miren el 2018, igual estamos en el 2020. Tecnología. Pero no solamente tecnología, sino que además son de plataforma. Y quitando Berkshire Hathaway, digamos que es la compañía de, ¿cómo se llama este pato viejito? Warren Buffett. De Warren Buffett, que es una compañía financiera, podríamos decirlo, de inversiones. Tecnología, un banco y una compañía de salud. 7 son de tecnología. Y de esas, fíjense, ¿Apple es negocio de plataforma o no? ¿Qué me dicen? Un poco. Sí, claro. ¿Cómo es? ¿Cómo es, a ver, Ayrton? ¿Cómo es el negocio de plataforma de Apple? Es ¿A como quién lo que conecta con quién? Como lo que comentabas de Microsoft, de los usuarios con los que desarrollan apps. Claro, con los que desarrollan apps. Amazon, ya vimos, ¿no? Es un negocio de proveedores de producto con público, digamos, ¿no? Es un negocio de plataforma típico. Microsoft, ya lo vimos. Alphabet, Google, ¿es un negocio de plataforma o no? Google, ¿es un negocio de plataforma o no? Sí, ellos no producen nada, no producen el contenido que ponen. ¿Pero cuál es la plataforma? ¿Cuál es el usuario? ¿Cuál es la demanda? ¿O a quiénes sirve? Son ads, pero la gente busca información y ellos te dan la El información. usuario es el buscador de información y el proveedor. Anunciantes. El proveedor es el anunciante. Entonces, ¿cuál es el modelo de negocio? Oye, le cobro al anunciante por una búsqueda que el usuario hace gratuita. Entonces, ¿qué es importante para mí? Para que mi modelo funcione en Google, es muy importante que yo tenga a los usuarios. Y fíjense que ese es un modelo genial, porque conforme yo lo que tengo que hacer es que mi plataforma sea la mejor del mundo para que los usuarios siempre entren por Google. ¿Cuántos de ustedes tienen varias plataformas en su computadora? Es difícil, ¿no? Costo switch, la costumbre, uno ya entra a Google nada más. Pero en su casa, ¿cuántos de ustedes tienen, bueno, en Estados Unidos, le preguntaría a los que están en Estados Unidos, ¿cuántos tienen Google como asistente virtual? Entonces ahí la pelea está un poquito más entre Alexa, no me acuerdo cómo se llaman los otros, ¿no? ¿Y qué cosa estamos hablando? Estamos hablando de justamente la discusión de el acceso a la información. Entonces, el acceso a la información digitado lo tiene Google. Hablado, hay más competencia. Eso es complicado para Google. Se ha defendido bien en los celulares. La manera de acceder a sus celulares, a la búsqueda de los celulares, bueno, está Google y están los buscadores de los mismos celulares, pero que tienen atrás a Google. Agua y café, por favor. Entonces,
Pero es un negocio de plataforma claramente, ¿no? Facebook, ¿negocio de plataforma o no? Sí, yo creo que sí, porque es similar a lo de Google. A ver, explícate. En este caso, en vez de que sea un buscador, es una red social, pero igualito, tú tienes Facebook Ads, donde pagan los anunciantes y tienes la gente que está ya metida en un entorno social, pero que también recibe información o publicidad. Así es. Ahí en Facebook lo que ocurre es que mientras en Google el buscador y todo eso lo opera Google, en Facebook se opera solito, digamos. Es decir, la misma gente genera el contenido, ¿no es cierto? Pero son los anunciantes los que de alguna manera hacen que, o ayudan a que monetice, digamos, Facebook. Y Alibaba y Tencent, pues son pues, variantes chinas, digamos, de las que hemos hablado arriba, ¿no? Que son muy grandes. Y que son también negocios de plataforma. Entonces, fíjense que no solamente son negocios tecnológicos, sino negocios de plataforma. Entonces, claro, una de las cosas que sale de esto es que todo el mundo quiere tener su negocio, convertirlo en negocio de plataforma. Y eso es uno de los temas que viene mucho de las cosas de estrategia. O sea, ¿cómo hago para que mi negocio sea un negocio de plataforma? En vez de que sea un negocio lineal. Cuando decimos un negocio lineal, es un negocio que compra un proveedor, le da un valor agregado al producto y vende el producto. No, yo no quiero eso. Yo quiero tener muchos proveedores, yo servir de plataforma y conectar con usuarios. Y hacerle muy poquito al producto. Y solamente servir de plataforma y cobrarle a alguien. Negocio genial. Sí. Una consulta. ¿Apple no es más un negocio de ecosistema que de plataforma? El negocio se llama de plataforma. Ahora, que hayan ecosistemas en los negocios es otra historia. Es como otro vector. Porque el revenue de Apple, como nos explicaste, no se da mucho por las apps, sino más por la venta de los dispositivos. Pero una cosa es cómo viene el revenue y otra cosa es si el negocio es de plataforma o no de plataforma. Mi revenue puede venir por la publicidad, puede venir por el consumidor, puede venir por el proveedor. Depende del modelo de negocio que tenga. Ok. Pero, Hugo, una pregunta. ¿Puede ser un negocio, por decirte, de computadoras, de software, de computadoras, ¿no? Porque tiene buena calidad, los teléfonos y todo lo que quieras, y tiene montado un super negocio de plataforma? O sea, me parece que son los dos, que es un ejemplo de los que tienen dos. Sí, claro. Yeah. Ahora, uno dijera, oye, pero ¿quién va a ser proveedor y el que me pague es el proveedor? ¿Se les ocurre algún ejemplo de alguien que el proveedor sea el que pague? ¿Que el proveedor le pague a la plataforma? ¿Es el consumidor el que paga la plataforma o el proveedor el que paga la plataforma? Depende. Yo creo que el proveedor, por ejemplo, en YouTube, por decir cualquiera, el proveedor es el que paga con su advertising, con su marketing. Fíjate que el proveedor no es el que hace el advertising lo hace un tercero. Ya. Pero, por ejemplo, ejemplos donde el proveedor paga Uber. ¿Quién paga en Uber? El taxista. El que hace el ride, ese es el que paga. ¿Cuándo paga el consumidor? En Apple. Entonces, hay los dos modelos, cuando paga el proveedor y cuando paga el consumidor. O sea, lo que Apple le cobra al de las apps es mínimo en sus ingresos. Lo que Apple cobra al de la música es mínimo en sus ingresos. Lo que Apple gana es en la venta de sus aparatos. Ahí gana Apple. Ahí es donde paga el consumidor de Apple. ¿Estamos? Fíjense qué interesante todo este mundo en los negocios de plataforma. Hugo, Ahí un un comentario. punto. Sí, hola.
Hay Sí. un comentario. Por lo que he visto, muchas empresas están pensando en cómo tratar de moverse a o abrir una plataforma, es un negocio de plataforma, pero les Ajá. cuesta bastante desprenderse y decir, oye, ya, voy a abrir una plataforma para vender productos, pero el hecho que le digan, no solamente los míos, les cuesta, al menos creo que les cuesta bastante pensar. Muchísimo, muchísimo, El muchísimo. problema. ¿Por qué Alicor o Nestlé no saca una plataforma para las bodegas? Porque es que yo creo que nadie se... Por eso es que salen los startups, por eso la innovación no viene por el mismo negocio, creo que sale por otro lado, porque como no son capaces de desprenderse, no sé, creo yo. Una de las dificultades es desprenderse, la otra dificultad es lograr el día a día, no que les parezca mentira. Pero claro, muchas veces es eso, ¿no? ¿Cómo me desprendo? ¿Cómo ataco mi marca, ¿no? Bueno, vamos a los ecosistemas. Y más que darle mucho rollo, los ecosistemas son unas redes de negocios interconectados, digamos, y que se ayudan. Entonces, lo que les quiero poner acá es un ejemplo de lo que decía Jimmy, que iPhone es un ecosistema. Fíjense cómo fue la competencia del pobre BlackBerry, que fabricaba sus cosas y que desarrollaba sus apps, básicamente. Algunas sí es cierto que no eran de ellos, pero ellos desarrollaban muchas. Contra iPhone, que también desarrollaba algunas de sus apps, pero consiguió una brutalidad de cosas desarrolladas por terceros. Y que además tercerizaba prácticamente todo. Entonces, claro, BlackBerry, es cierto, las telco eran sus partners, pero no tenía una relación tan de partners con las telco. O sea, la manera iPhone entró y les decía, oye, ya yo te vendo mi producto, pero tú me lo apoyas y cosas por el estilo. O en un momento eran socios, en fin, distintas maneras de cómo manejar la relación con las telco, ¿no? Y luego pues tiene varios proveedores que son los proveedores que le hacen las cosas. O sea, iPhone prácticamente no fabrica nada, pero sí tiene inversiones en algunos elementos críticos, digamos, de su producto, como algunas memorias o algunos temas de miniaturización que son muy críticos. Pero después tienen los app developers, tienen los iTunes Artists para toda la música y los Apple Pay Banks, digamos, para todos los pagos. Entonces, al final efectivamente, tienes un montón de compañías atrás tuyo que pelean contra una compañía que se quedó más en ellos solos. Y si bien tenían algunos terceros, pues no le llegó a dar toda la potencia que le iba a dar iPhone. Ese es el tema de los ecosistemas. Bueno, y en Sharing Economy han visto los dos videos, ¿no? Sí. 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 Entonces, llegados hasta acá, vamos a entrar a conversar un poquito sobre las tecnologías, sobre las 4 primeras, y más bien lo que les quiero preguntar es de Big Data, ¿qué no les ha quedado claro? O sea, aquí primero, pues lo que cuentan es de que básicamente te dicen de que, por ejemplo, Netflix es una compañía creada sobre Big Data como una ventaja competitiva, ¿no? Y lo ha creado porque ha utilizado el Big Data, o sea, toda la data de la gente desde que se inició, para saber qué películas quería la gente, para recomendarte películas que tuvieran que ver, a partir de tu información, recomendarte películas que tú quisieras ver, y después inclusive lo ha utilizado ya no solo para recomendarte películas, sino para desarrollar películas. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer con Big Data, ¿no? Desde personalizar las ofertas, reducción de fraude, hacer mantenimiento predictivo y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, el otro tema que es importante entender en Big Data es que el monto de la data, pues, crece brutalmente, ¿no? O sea, si ustedes se fijan en ese gráfico, este acá es el crecimiento exponencial de la data digital. Y este aquí, el gris, es el crecimiento de la data analógica, inclusive ya llegó a un pico, aquí en el año más o menos 2002, más o menos, o 2001 fue que la alcanzó, y de ahí inclusive ha caído ya la data analógica. Y la otra pues sigue, ¿no? Y eso hasta el 2007 eran 300 exabytes, y ya ha seguido pues subiendo, ¿no? ¿De acuerdo? Para el 2020, que estamos ahorita, pues son 40.000 exabytes, digamos.
¿no? La evolución de la data. Entonces, esto, naturalmente, todo esto de la revolución de la transformación digital se da porque las cosas van yendo juntas. O sea, el Big Data se genera una cantidad de data brutal, pero a la vez la capacidad o el costo de almacenamiento también va cayendo. Entonces va siendo más factible y más accesible el poder tener este almacenamiento de data. Lo importante es justamente tener calidad en la data y que pueda ser traqueada, conectada, analizada para realmente generar valor a los negocios. Porque de eso se trata, ¿no? De tener data por data, ¿no? Y una de las cosas importantes es tener mucho cuidado con cómo usamos la data, porque si lo usamos mal, lo que podemos hacer es perder la credibilidad o la amistad del cliente. Entonces, en la data se habla de que hay 3 o 4 Bs, digamos, de la data, ¿no? Porque es del Big Data, que son volumen, pues la gran cantidad de data, la variedad, porque tienes distintas fuentes de datos, ya no es solamente la data del programita, digamos, que te decía como si fuera la data en Excel, que puede ser numérica o un string de caracteres, sino que la data puede ser música, la data puede ser percepciones de ánimo, ¿de acuerdo? A través de lo que se interprete de lo que pongan en un comentario del WhatsApp o del Facebook o de lo que sea. La data puede ser películas, video, etc. Y el otro tema importante es la velocidad, ¿no? O sea, la velocidad con la cual se puede capturar, procesar, transmitir esa información. Y esas 3 Bs lo que nos da es un cuarto B, que es el valor de la data. A tal punto que se considera la data como un activo importantísimo de las empresas. Así como la gente debiera ser un activo muy importante en las compañías, la data también es un activo muy importante en las compañías y tiene que cuidarse de esa manera, como los activos, ¿no? Inventariarse, gestionarse y todo lo demás. ¿Qué es Business Analytics? El Business Analytics es utilizar estas herramientas para transformar la data en conocimiento. Claro, lo que pasa es que el mundo real es esto, ¿no? La data viene con data basura y la transformación es una transformación no tan sencillita y entre sapos y culebras, y lo que sale ruido y sale insight. Y hay que dentro de y limpiar el ruido y quedarse con el insight que sale de esa data. Y con la data la podemos trabajar a nivel de pasado, a nivel de presente, a nivel de futuro, ¿no? El pasado, pues, si es información o conocimiento, puede ser trabajar en reportes que nos dicen qué ocurrió, o trabajando en modelado, en diseño experimental que me dice por qué ocurrieron las cosas, cómo ocurrieron, es el análisis de causa-efecto, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué se rompieron las piezas? Ese es un tema de análisis de pasado. De presente, las alertas, me dice una alerta, se me pone una alerta roja, alguien no ha cumplido con llenar su formulario o con autorizar en el tiempo que debía autorizar el proceso de compras. Conocimiento, ¿cuál es la siguiente mejor acción? ¿Cuál es la recomendación? ¿Qué es lo que se debe hacer frente a que el sensor, frente al sensor, que me dice el sensor se pone en rojo y entonces lo que me dice es que, oye, esto acá está muy caliente. ¿Qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es enfriar. ¿De acuerdo? Y a futuro es que ocurrirá. O sea, si las ventas han venido de esta manera, yo extrapolo y digo las ventas van a seguir de esta manera a futuro. Y el conocimiento es cuál es el mejor o peor escenario, es la predicción, la optimización o la simulación. Tipos de Data Analytics, pues es otra manera de mirarlo. Análisis descriptivo, ¿qué sucedió? Diagnóstico, ¿por qué sucedió? Como el causa análisis. Análisis predictivo, ¿qué sucederá? Prescriptivo, ¿qué debería hacer? Y preventivo, ¿qué más puedo hacer? Y el nivel de desarrollo entre la toma de decisiones, esto va desde la data hasta la acción, en función de qué tanto le meto de análisis o qué tanto de input humano. Input humano mayor es verde, análisis mayor es azul. Entonces yo puedo tomar la data y con poca data puedo trabajar más sobre la experiencia y la intuición, tomar una decisión y actuar. O puedo irme al otro extremo de usar el prescriptivo. ¿Qué debería hacer? Y apoyar a la decisión, me dan la información para la decisión, tomo yo la decisión y actúo. Y la otra es la automatizada. El prescriptivo me dice que llegó al punto de repedido el inventario y en vez de sugerirme pedir, directamente despacha
directamente manda el pedido al proveedor. Entonces toma la acción directamente por mí. La cadena de los datos comienza con la data, el database, el data warehouse. O sea, el database es la recolección de la data. El data warehouse es ya cuando lo estructuro para un fin específico, porque la data es muy importante. O sea, la data no es que la tenga porque la tengo, sino la tengo porque la quiero para algo. Entonces la estructuro, es el data warehouse. Data mining es cuando le meto las herramientas para analizar la data y luego tengo que visualizarlo, como nosotros hacemos con los PowerPoints o con el ThinkCell, ¿no? Que lo ponemos para visualizar y que se vea de una manera fácil y que nos diga algo, digamos, que nos hable algo. La forma tradicional del Analytics es que esto esté muy estructurado, ¿no? O sea, está el supply chain o las ventas o las finanzas de un RP o de un sistema y esto se extract, transmit and load, es el ETL, ¿de acuerdo? Se extrae, se transmite y se carga en un data warehouse y luego de esto se visualiza en un celular, después de que sea procesado, se visualiza en un celular o se visualiza en un gráfico. Perdón, Hugo, la T de transform. Transform. Ah, yo dije transport. Perdón, gracias, Panchito. Exchange, transform y load. ¿Ok? Y luego el Big Data Analytics, ¿qué pasa? Que lo que me viene por Twitter, por Facebook, por diálogos, por filmación, por distintas cosas. Entonces, ¿quién puede manejar la data estructurada? Ya son otro tipo de programas como estos que se llaman Hadoop. Entonces, estos son los programas que me permiten manejar la data no estructurada, transformarla y luego poderla llevar a visualizar. Entonces, por ejemplo, cuando uno habla de sentimientos, utilizo un Hadoop para que me ayude a ver esa data de Facebook y me diga, oye, ¿cuánta gente está hablando bien? ¿Cuánta gente está hablando mal? ¿Cuánta gente está neutra? ¿Quiénes son los nodos principales, digamos, que emiten opinión sobre tu marca? Y todo ese tipo de cosas que se pueden hacer con el social listening, ¿no? Esto yo se los dejo para que lo lean. Son algunas aplicaciones para el uso de data mining. Hay muchísimas en distintas ramas. ¿De acuerdo? De este Data Analytics. Y luego, pues ya los videos que los han visto ustedes. No sé si tienen alguna pregunta sobre el Big Data, antes de pasar a inteligencia artificial. Vamos a inteligencia artificial. Entonces, en inteligencia artificial, lo primero que hay que entender es que inteligencia artificial es la capacidad de pensar como el ser humano. ¿De acuerdo? Es darle ciertas características de inteligencia que tiene el ser humano. Ahora, hay dos tipos de inteligencia artificial. Cuando uno mira las películas de ciencia ficción, mira la inteligencia artificial general, digamos. ¿De acuerdo? Entonces, ese es que piense igual que un ser humano. Y la otra es el narrow inteligencia artificial, ahí. El narrow es justamente lo que estamos ahora. Entonces, ese es el momento en el que estamos ahora. El momento de llegar a la inteligencia artificial general, algunos dicen que va a ser en el 2030, otros dicen que es dentro de 30 años, otros dicen que es dentro de 100 años. La verdad es que no se sabe cuándo llegará un computador a tener la inteligencia o la capacidad de inteligencia que tiene un ser humano, porque hoy día el computador es muy inteligente para jugar ajedrez, pero dile que te prepare un trago y lo confundes. O el computador es muy inteligente para detectar patrones de cáncer, pero dile que te diga quién peleó en el Huáscar y no sabe quién peleó en el Huáscar, porque no tiene una inteligencia global, digamos. O dile que sume y no suma, porque no tiene una inteligencia global, tiene una inteligencia específica. Es muy bueno para detectarte cuáles son las naranjas buenas de las naranjas más o menos, para decir estas son calidad de primera y estas son calidad de segunda, pero no le pidas otra cosa porque está hecho para eso, ¿de acuerdo? Para ese tipo de visión, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho posible? ¿Qué es lo que ha hecho posible que esto se desarrolle tanto? Pues lo que le ha hecho posible, como lo vamos a ver más adelante, es pues
la potencia, antes que nada la cantidad de datos, porque eso es fundamental. Necesitamos muchos datos para la inteligencia artificial, porque necesitamos que aprenda, y eso aprende con datos. Lo otro que es importante son los algoritmos. Estos son los algoritmos que se han desarrollado. Y lo otro que es importante es la potencia de las computadoras. Entonces, antiguamente, de repente no había tantos datos, más o menos, en algunas cosas sí, habían algoritmos, pero no había la potencia de las computadoras. Entonces, por eso en los 80, por ejemplo, la inteligencia artificial estuvo más o menos, como dicen, hibernando. Pero ahora tenías los datos, y cada vez tienes más datos, tienes mucha potencia, y tienes algoritmos que también se han seguido sofisticando. Entonces, muchos de estos algoritmos tienen que ver con lo que se llama Machine Learning y redes neuronales. ¿De acuerdo? Que son los que permiten un aprendizaje profundo, digamos, que es lo que ayuda mucho en las partes de la predicción. Y del lenguaje natural. ¿Por qué el lenguaje natural? Porque la manera como interpreta la computadora para hablar con un ser humano no es traduciendo palabra a palabra, sino adivinando, prediciendo cuál es la palabra que viene, cuál es el sentido de la oración. En fin. Esto es lo que le decía del general, que es el general, el narrow, y esto es, por ejemplo, en el narrow, pues cómo a través de pasar por distintos layers, que es el caso de las redes neuronales, él puede detectar, la computadora puede detectar, después de ver muchas fotos de unos pajaritos llama, que ese es un pajarito llama. ¿Okay? Entonces, sirve mucho en reconocimiento de imágenes. Los elementos, como hemos hablado, es el poder de procesamiento, el Big Data y los algoritmos. Técnicas. Pues las técnicas normalmente se hablan en técnicas supervisadas y técnicas no supervisadas. Las técnicas supervisadas sirven para predecir cosas. Un caso típico de técnica supervisada simple es la regresión, que todos lo conocemos. Más sofisticado son las redes neuronales o los árboles de decisión. Y de las no supervisadas, la típica es el clúster análisis. O sea, yo le doy un montón de parámetros, digamos, de las respuestas que me ha dado una serie, o los clientes, un montón de clientes, una muestra de gente o de clientes, vamos a suponer, sobre una marca de cervezas, y yo los agrupo en clúster. Es decir, hay el clúster que piensa esto de las cervezas, el clúster que piensa esto, el clúster que piensa esto, el clúster que piensa esto, o que consume por estos motivos, y los agrupo así en clústeres. Y cada clúster, pues sobre mi cerveza, piensa esto, piensa lo otro, en fin. Ese es el tema del no supervisado. Y esto es muy interesante, los tipos de inteligencia artificial. Entonces, esta es una síntesis, digamos, de una clasificación, ¿no? Está el Predictive Analytics y el Deep Learning, digamos, como una variante, que tienen que ver con el Machine Learning. Esto me genera todo lo que son pronósticos y predicciones. ¿De acuerdo? Lo de Crossland cae ahí. Lo otro tiene que ver con el speech. ¿Qué es speech? Speech to text. O sea, esto era muy antiguo, digamos, y ahora está muy, muy trillado, digamos, no tiene gracia, ¿no? Que es, me lee el texto y me lo lee, o el texto, o yo le hablo a la computadora, o le hablo al celular y me lo convierte en texto. Luego la visión, que es el reconocimiento de imágenes. Luego ya el lenguaje de procesamiento natural, que hace, bueno, clasificación, traslación, data extraction, que no sé bien qué significa, pero es el reconocimiento del lenguaje natural, digamos, ¿ya? Permite que yo le hable en lenguaje tal cual y el pattern le dé con contexto. Luego los sistemas expertos, que es un tema de inteligencia artificial más trabajado como IFs que como entrenamiento de data. El plan y optimización y la robótica, que podría ser un elemento, digamos, dentro de la inteligencia artificial. ¿Qué es la robótica? La robótica son dispositivos que hacen partes de comportamiento mecánico, digamos, humano. Y tienen una composición electrónica, mecánica y de datos. Y los videos los habrán visto. Y habrán visto el Virtual Assistant de Mastercard, ¿no? O sea, el Natural Language Processing no tiene que ser hablado, puede ser escrito, ¿no? Y como el del Mastercard, lo han visto, va interactuando con la persona y le va planteando, pues, las cosas. Preguntas sobre inteligencia artificial. Yo tengo una pregunta. Una vez que estas máquinas empiezan a crear propiedad intelectual, ¿cómo se va a definir
o sea, quién es el dueño. ¿El dueño es el que creó la máquina o el que compró la máquina o el que puso play? No sé. Me da curiosidad. O el dueño de los datos, ¿no? No sé, por eso. Me parece interesante qué va a pasar en el futuro. Claro. No sé si es una pregunta. Es una muy buena pregunta y eso dependerá de las características del contrato, pero es una muy buena pregunta. ¿Quién es el dueño de la información? ¿El de los datos? O sea, por ejemplo, ¿no? ¿Quién es el dueño de mi historia clínica? Ustedes me van a decir, yo soy el dueño de mi historia clínica. ¿El hospital? Pero de mi historia clínica, de mi historia clínica anónima, mi historia clínica anónima, también es dueña, nadie es dueña, digamos, también es dueño del hospital, digamos. De mi historia clínica anónima, no sé si me explico la diferencia. O sea, del que se sepa que Hugo Alegre tiene esta enfermedad en la oreja, eso soy el dueño yo. Nadie más debe ser dueño de eso. La clínica no puede hacer uso de eso, de que Hugo Alegre tiene eso, salvo que sea con mi consentimiento. Pero que sepa que hay un compadre de 58 años que tiene enfermedad en la oreja y que es de estas características, y que no se sabe que soy yo, pueden hacer uso tranquilamente. ¿Te respondí, Ale? Sí, me gusta lo del contrato, porque es bueno, o sea, sí. No tiene que definirse, pero hay regulación general, ¿ah? Regulación general. Por ejemplo, hay ciertos países, en China la regulación favorece mucho más al que captura la data que al propietario de la data, digamos. En Europa es muy importante que, que el tema no afecte la individualidad, digamos, o la privacidad de la persona. En Estados Unidos es un intermedio. Pero luego, por ejemplo, ¿no? Oye, ¿a cuánto puedo vender mi data? Es un tema todavía que va a haber mucho que discutir. O sea, la gente va a decir, oye, ya, yo te doy mi data, pero te la vendo, ¿no? O sea, va a comenzar a ver ese tipo de ofertas, ¿no? Yo te la dejo usar, pero te la vendo. Mi data anónima. Puede comenzar a ver ese tipo de discusiones sobre presiones sociales, ¿no? ¿Tú personalmente o como empresa? Como empresa o personalmente. O sea, como yo decirle a la clínica, oye, utiliza mi data, pero te la vendo. Y la clínica le dará mi data al laboratorio tal que está haciendo investigación, pero se la vende. Entonces queda todo un comercio, digamos, de data. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Vieron los videos de inteligencia artificial? Sí. Es bien importante que vean los videos, si no, no hay forma de que lleguen a dominar los temas. Vamos a IoT. ¿Qué es IoT? Internet of Things es una red de objetos conectados. ¿Cuál es la diferencia entre IoT y un sensor típico, digamos? Un sensor y actuador, porque los sensores son, sensor es el que toma la data, actuador es el que actúa sobre el dispositivo. La diferencia con los antiguos PLCs, digamos, para los que somos más viejos, que había en las máquinas, que eran los sensores y actuadores que tenían las máquinas antiguas, es que hoy tienen más inteligencia que lo que tienen antes. Entonces esa red es más inteligente. Y entonces aquí lo que es importante es entender que está el objeto conectado, la plataforma y los servicios. ¿De acuerdo? Que se van a sacar. Entonces, características que son importantes es que el sensor se dé cuenta de las cosas. Aware, digamos. ¿De acuerdo? Luego que además que se dé cuenta de las cosas que sea actionable. Es decir, que pueda, además de darse cuenta, que pueda hacer cosas. No solamente mandarme una señal de alarma, que sería el sensor más tonto, sino, oye, si se da cuenta que tengo un problema, digamos, según en los frenos, tratar de tomar alguna acción que no sea solamente avisarme, sino compensar de alguna forma si se pudiera. Y lo otro es que sea autónomo, que no necesite un computador central que lo esté mirando, sino que autónomamente pueda, o sea, por eso les decía que tenga
capacidad de inteligencia, o sea, que tenga capacidad de CPU, digamos, ahí en los sensores. Entonces, ¿cómo crece el Internet of Things? Se dan cuenta ahí, ¿no? Fíjense, en el año 2020, 50 billones de aparatos conectados en el mundo. Billones de aparatos. Y hace poquito, en el año 2000, teníamos pues alrededor de 5 millones o 5 billones de aparatos. Entonces el crecimiento es brutal. ¿Cuál es un poquito uno de los retos que tiene todavía el Internet of Things? Que todavía no hay estándares. Entonces hay muchas plataformas y las plataformas no necesariamente hablan entre ellas. Entonces lo que tiene que ir apareciendo son los estándares para interoperabilidad entre los distintos Internet of Things. Y aquí lo podemos ver en distintos ámbitos. Por ejemplo, el Internet of Things, ¿de acuerdo? En el doctor, por ejemplo, que se conecta con la persona de la casa y por medición de la presión y cosas por el estilo, pues puede tomar, digamos, o sea, aquí en Health, o sea, la gente toma su presión y cosas por el estilo y comunica al doctor. ¿De acuerdo? O temas de utilities and appliances, o sea, simplemente de ver, oye, cómo es que tú estás utilizando tus aparatos electrónicos y cuánto está costando cómo estás haciendo el uso de energía para saber en qué momento almacena energía o no almacena energía o suelta energía a la red o no suelta energía a la red. O en temas de seguridad, por ejemplo, de visualizar, digamos, los temas de seguridad en la casa, de ver las alarmas, de conectar, de ver desde la remoto a distancia, o conectar las luces de la casa, o la temperatura, o todo ese tipo de cosas, ¿no? O el sonido, todo eso en lo que es las casas. En el transporte, en la logística, que los camiones tengan GPS, que tengan un identificador de cómo está la cadena de frío, que no se haya roto la cadena de frío, los parkings, de saber dónde hay parkings, de saber dentro del parking cuáles tienen auto y cuáles no tienen auto, con luz roja, no luz roja. En la comunidad, pues a nivel de retail, digamos, todo lo que tiene los RFIDs, digamos, que son los tags que pueden haber para que las cosas puedan salir directamente por una puerta y por esa puerta grabarse, digamos, cuánto es lo que estás comprando. ¿De acuerdo? O en las fábricas, todo lo que puede haber dentro de las fábricas de Internet of Things. A nivel nacional, lo que puede haber en defensa, lo que puede haber en infraestructura. Smart Grid es lo que les decía, ¿no? Que es el manejo de la electricidad, de saber en qué momento las líneas deben ir por qué lado para que no estén congestionadas, ¿no? O igual el control de agua y cosas por el estilo. Aplicaciones. Casas inteligentes, los wearables pueden ser desde el reloj, que es la más típica, hasta chips que se pueden insertar, digamos, en personas para saber si están vacunadas, no vacunadas, etc. Acá hay mucha discusión ética también sobre eso, pero hay como unos tatuajes que se le pone a la gente. Smart Cities, ciudades inteligentes para controles de tráfico y todo lo demás. Grid, Smart Grid, que es lo que le decía de la parte de energía. Industrial, IoT, que es en todas las empresas, digamos, el control de los hornos, el control de las máquinas, la robótica, todo ese tipo de cosas que están conectadas. Los carros conectados, que no tienen que ser autónomos, sino los carros nada más hoy día que tienen un montón de instrumentación. Connected Healthcare, que es cuando, por ejemplo, tenemos una serie de dispositivos, digamos, en medicina, de los escáneres y cosas por el estilo. Smart Retail, que puede ser, como les decía, los chips estos que les ponen a las cosas, a cosas más sofisticadas, digamos, que ya tienen que ver con las cámaras. Estas cámaras que identifican, bueno, es una mezcla casi siempre esto viene con mezcla, ¿no?
Es una mezcla de IoT, digamos, de las cámaras con inteligencia artificial, en la cual va detectando tus movimientos y es lo que permite esas tiendas como el Amazon Go, ¿no? El Amazon Go, las cámaras van detectando, son cámaras las que detectan de que has sacado un producto de un anaquel. Entonces, cuando sales tú del anaquel, como también te ha detectado a ti, entonces él sabe que fulano de tal ha sacado un producto de acá, otro producto de acá, otro producto de acá, y lleva la cuenta, y por lo tanto cuando sales te carga automáticamente a tu tarjeta de crédito. Sin que tengan chips necesariamente los productos, sino simplemente por la cámara y la detección visual del aparato de la cámara con la inteligencia. Smart Supply Chain, porque viene pues todo el control de la cadena de supply por, como les decía, ¿no? La cadena de frío y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y Smart Farming es en la parte de las granjas, cosas de IoT, como por ejemplo dentro de las granjas de pollos, por ejemplo, les ponen sensores para ver cómo está la temperatura, les ponen sensores para ver cómo están alimentándose, les pueden poner chips a los pollos también para ver cuál es su movimiento dentro de la granja y cosas por el estilo para saber si están enfermos, no enfermos, etc. Aquí hablaba de 10 aplicaciones de IoT, espero que las hayan visto. Y después, en esta acá, les habla de cómo trabaja, del Internet of Things y los 7 principios, digamos, del Internet of Things industrial, ¿no? Y después de Industria 4.0 y 3D Printing, pues yo creo que ahí nos podríamos quedar hoy día. ¿De acuerdo? Nos quedamos ahí en IoT.